de hoy he titulado nuestra enseñanza, digamos adiós a la ansiedad. Puede decirle que está a su lado, dile adiós a la ansiedad. Dile, tú vas a decir, te vas a dar cuenta, bueno, no sé si realmente yo estoy pasando ansiedad. Vamos a ver qué dice la Escritura y vamos a visualizar cómo el Señor enseña a nuestro corazón. Padre, hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, ahora nos exponemos a tu palabra y pedimos que sea tu palabra hablando a nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén. Digamos adiós a la ansiedad, y la escritura central la encontramos en Mateo 6:25 al 33, que dice de la siguiente manera, hablando el Señor Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpecito, qué habéis de vestir. Y pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es más el cuerpo que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre, escuche bien la palabra, y vuestro Padre, dice, celestial, los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá mucho que se afane añadir a su estatura un codo o un centímetro? Por más que intentemos, no lo vamos a lograr. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se es echada en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos, o el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Interesante lo que dice la Escritura a través de las palabras y labios de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos entender esta Escritura, quise traerle a ustedes, y vamos a tener ahí unas definiciones en las dispositivas que usted está viendo. Quise traer la definición del diccionario de la lengua española y también qué dice el diccionario bíblico, qué habla en relación al origen de la palabra de la ansiedad, en el origen del griego. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a entrar a la primera definición que nosotros podemos encontrar de la ansiedad de acuerdo al diccionario de la lengua española. Dice, escuche bien, la ansiedad es una respuesta natural, o sea, es natural. Hay momentos que usted y yo nos vamos a sentir ansiosos, es natural. ¿Okay? Dice, es natural del cuerpo tener esta reacción ante situaciones de estrés, de incertidumbre o peligro. Se caracteriza por sentimientos de preocupación, nerviosismo o miedo, y puede ser leve o intensos. En niveles moderados, dice el diccionario, la ansiedad es una reacción, otra vez dice, normal. En lo normal o en lo moderado, esto es normal, que ayuda, escuche bien, a estar alertas y estar preparados para enfrentar cualquier desafío en nuestra vida. Sin embargo, dice el diccionario, cuando es excesiva, persistente, interfiere con toda la vida diaria. Puede convertirse en un trastorno de ansiedad que requiere atención y manejo adecuado. Es donde los médicos hacen dinero. Eso es lo que el diccionario dice en relación a la ansiedad. Es algo normal.
Es como Dios nos ha creado para estar alertas en ciertas circunstancias. Y para que nosotros tengamos la habilidad igualmente de poder sobrepasar, algunas situaciones en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha dotado de gracia y de sabiduría. Pero esta gracia y esta sabiduría se da a conocer, cuando nosotros estamos en paz sabiendo que las situaciones adversas en nuestra vida tienen un propósito de acuerdo a las Escrituras. Romanos 31, ¿qué pues diremos? Hace esta pregunta a esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el Señor Jesús en la escritura de Mateo hace referencia igualmente que el Señor, nuestro Padre eterno, conoce todas nuestras necesidades y está al pendiente de ellas. Usted y yo vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, pero algo que quiero dejar en este pensamiento y de la escritura de Mateo es que el Señor Jesús dice, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. La importancia de que nosotros seamos sus hijos para que nosotros podamos llamarle Padre. Y como hemos enseñado, no todos son llamados hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que creen en su corazón que Jesús es Salvador de sus vidas, que lo confiesan con sus labios, que Él es el Señor de sus vidas. Todos somos creación, pero no todos son hijos de Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos esta gran verdad. Nosotros podemos acercarnos al Padre eterno y nosotros poder decir y clamar a Él de acuerdo a sus promesas y a sus bendiciones. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española. Que usted tenga reacciones agresivas en ciertas circunstancias es normal. El problema es cuando usted se carga de esos sentimientos y emociones. Cuando usted empieza a preocuparse en lugar de ocuparse en... Es normal que cada uno de nosotros tengamos alguna reacción. Pero en ese momento nosotros podemos recapacitar igualmente en la bondad de Dios hacia nuestro favor. ¿Por qué digo esto? Porque quise poner en plataforma lo que dice el diccionario de la lengua española, porque ahora vamos a entenderlo con más claridad qué dice la palabra del Señor a nuestra vida y cómo esto se correlaciona igualmente. Así que si nosotros podemos definir, mis amados hermanos, la palabra ansiedad, bíblicamente hablando, existen dos palabras griegas para definir la idea de la ansiedad. Y una se traduce, escuche bien, para los que están anotando, lo pueden ver ahí en la dispositiva. Uno se traduce como turbarse. ¿Y qué significa? En su original significa ser sacudido o ser agitado. Cuando un hijo de Dios pasa ciertas circunstancias en la vida, en su matrimonio, en la familia, en la economía, en la salud, y empiezas a tener pánicos de ansiedad, lo que está sucediendo, de acuerdo al diccionario bíblico, la ansiedad es, que nosotros podamos entender literalmente, es una persona siendo sacudida, siendo agitada en nuestro interior y en todo nuestro ser. Cuando nosotros caemos en el momento de la ansiedad, nosotros estamos siendo agitados en nuestra fe y en todos nuestros principios. Esa es la primera palabra. Pero la segunda palabra y la definición es más, la segunda definición es más agresiva. La segunda palabra o definición de afanarse se encuentran en este mismo párrafo, pero significa ser dividido o ser partido. Por eso el Señor Jesús hace mucha referencia en la escritura de Mateo la importancia que nosotros como hijos de Dios podamos entender y comprender la gran verdad de la ansiedad en nuestra vida y en todo nuestro ser. Llega el momento que nosotros vamos a ser agitados, sacudidos, pero también si no tenemos cuidado vamos a ser divididos, partidos en dos.
En otras palabras, nuestra fe, vamos a estar viendo más adelante, nuestra fe va a ser confrontada. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser presa del sentimiento de la ansiedad. La voluntad, mis amados hermanos, mis amados oyentes, la voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. El deseo de nuestro Salvador Jesucristo no es que nosotros como sus hijos vivamos en un estado de preocupación. Jesús, en esta escritura que vamos a meditar, nos presenta el antídoto divino para vencer la ansiedad. Él sabe que nosotros vamos a pasar esos momentos de ansiedad, pero no es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Él conoce las adversidades que tú vas a enfrentar el día de mañana, no lo desea, pero Él sabe que a través de esta adversidad tu fe, tu confianza va a crecer más en Él. Y es por eso que Él permite igualmente para que nosotros podamos crecer. El Señor Jesús en esta escritura de Mateo capítulo 6 nos describe la resolución, si podemos llamarlo la solución, el antídoto a ello. Primero, el Señor Jesús prohíbe la ansiedad. Y vamos a estarlo meditando más adelante. Segundo, el Señor Jesús señala la causa de la ansiedad. Y tercero, el Señor Jesús destaca 5 razones en contra de la ansiedad. Yo me hacía la pregunta a mí mismo y yo me decía, ¿para ti qué es la ansiedad? Y yo la describí de esta manera. Mi definición de ansiedad es trabajar por algo que no necesito. Definición de ansiedad es desear algo que no me es necesario. Mi definición de ansiedad es vivir en un mundo irreal. Estamos tan afanados en algo que no necesitamos, que no es necesario. Pero como estamos rodeados de este mundo, creemos y nos hace creer que es necesario para nuestra vida. Y por eso el Señor Jesús usa estas ilustraciones de su contorno, de las bestias del campo. Usa igualmente los campos, cómo se visten con sus flores y su belleza. La definición, cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia definición de ansiedad. Pero la ansiedad, mis amados hermanos, de acuerdo a Mateo, no nos lleva a ningún punto determinado. Empecemos con el primero. Jesús prohíbe la ansiedad. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. El Señor Jesús habla imperativamente y está hablando de la negación. No tienen que preocuparse, prohíbe la ansiedad. Por lo tanto, cuando el creyente vive en ansiedad, está llevando a cabo el pecado de desobediencia. El Señor Jesús dice, hey, no tienes que estar afanado. No por las circunstancias que estás pasando, sino por quién soy yo, por lo que yo voy a hacer a ti. Y cuando nosotros vivimos en ese proceso de ansiedad, que Jesús prohíbe la ansiedad, entonces nosotros estamos cayendo en el pecado de la desobediencia. Desobedecemos al Señor, de no vivir en quietud y en paz en relación con nuestro Dios. En este versículo Jesús, mis amados hermanos, emplea un imperativo, escuche bien, en el tiempo presente, una orden en el tiempo presente con un adverbio de negación. En el presente Él está diciendo, no tienes por qué preocuparte. Ordena a la negación, no tienes que hacerlo. Y más interesante cuando vemos y profundizamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en este versículo, de acuerdo a la descripción que el diccionario bíblico igualmente nos da a conocer y nos trae a luz, el Señor Jesús está hablando de la prohibición de la continuación en una acción en progreso, en proceso. En otras palabras, cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, Él sabía y conoce el corazón de cada uno de ellos y sabía que había ansiedades en ellos. Y el Señor Jesús les está diciendo en esta escritura, no os afanéis. En otras palabras, les está diciendo, paren,
Paren, no continúen en este sentimiento, no continúen en este proceder de ansiedad, de preocupación. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos y decir, ya es tiempo de parar. No vivan bajo esa ansiedad. Ahora el Señor Jesús trae unas palabras de negación, y no simplemente una palabra de negación, sino que Él está hablando unas palabras de confirmación. Él les está diciendo, no continúen afanándose, no continúen viviendo en ansiedad. Cuando nosotros vemos esta palabra del versículo 25 que dice, no os afanéis, hay otro versículo en 34 que el mismo Señor Jesús hace referencia y vuelve a decir, no os afanéis. Pero aquí podemos decir, hay una contradicción, si puedo llamarlo así, o un contraste al versículo 25 al versículo 34. En el versículo 25 dicen, ya no continúen, paren. Pero en el versículo 34 dice, así que os digo, no os afanéis. Y este versículo en el original está haciendo la declaración, no comiencen a afanarse. En el 25 dice, paren de afanarse, paren de vivir en el afán. En el 34 él dice, hey, no inicien a afanarse por el día de mañana. Nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos que estar conscientes en esta gran verdad. En nuestro diario vivir, estar conscientes donde el Señor Jesús está obrando en nuestra vida y dejar que Él continúe obrando en nuestra vida. Tal vez puede ser en las finanzas, tal vez puede ser en el cuerpo físico, en los sentimientos, en las emociones, cómo Dios está trabajando y dejar que Él trabaje, no nosotros buscar la solución, sino decir, Señor, no me voy a afanar en esta situación, voy a creer en ti que tú estás obrando. Si tú esta mañana me estás diciendo, deja de afanarte, lo voy a hacer, te voy a obedecer. Si en esta mañana tú me estás diciendo, no empieces a afanarte del día de mañana. Yo no sé cómo se encuentra el día de hoy usted, pero si usted está viviendo en ansiedad, es tiempo que usted pare su ansiedad y crea en Jesucristo. Si usted está pensando, iniciando a preocuparse del día de mañana, ¿qué va a suceder conmigo? El Señor Jesús te dice, hey, no empieces a preocuparte. Él lo habla claramente. Jesús nos anima el día de hoy a descansar en Él. Segundo punto, Jesús señala la causa de la ansiedad. Y la causa de la ansiedad, de acuerdo al versículo 30, es hombres de poca fe. La fe es la causa del temor de los discípulos cuando se vieron en la tempestad. Aunque Jesús estaba ahí presente en la barca, se levanta esta tempestad, ellos se enfocaron en lo equivocado y empezaron a tratar de solucionar su problema y se olvidaron que Jesús estaba ahí presente. ¿Qué decir de Pedro cuando Pedro caminó sobre el agua? Igualmente, su mirada se quitó de Jesús y empezó a vacilar. La falta de fe, mis amados hermanos, es la causa de nuestra ansiedad. Espero en el Señor que Él hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Nosotros somos pueblo latino, nosotros hemos emigrado a esta nación. Nosotros tenemos sueños, tenemos visiones. Pero como les decía al principio y la semana pasada, ¿para qué son esos sueños? ¿Para qué son esas visiones? ¿Dónde está Dios involucrado en esta ecuación? ¿Dónde está Dios involucrado en nuestros deseos de querer adquirir y obtener? ¿Dónde Dios va a ser glorificado? Ese es el problema de muchos de nosotros. La falta de fe en nuestro corazón. Nosotros ya somos hijos de Dios, nosotros creemos en el Señor y como leí en Romanos, el Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Él mismo pregunta y dice, ¿y qué más no les puede dar si Él mismo se dio por ustedes? Si nosotros no creemos esta gran verdad, que Dios mismo en la persona de Cristo Jesús, en su Espíritu Santo, ha venido, ha sido derramado sobre nuestras vidas. Si nosotros no tenemos esa convicción en nuestra vida, en nuestro ser, vamos a dudar en cualquier momento de nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos conscientes de que Dios se dio a sí mismo en nosotros, que Él habita en nosotros, en nuestra perspectiva de la vida va a tener otra dimensión. Hombres de poca fe.
Jesús en esta escritura, mis amados hermanos, no está hablando de una crisis emocional, de una crisis económica. Nosotros como hijos de Dios, podría decirlo de esta manera, no tenemos crisis económicas, no tenemos crisis emocionales. Lo que los hijos de Dios sufren son crisis de fe. Lo voy a repetir otra vez. No es tu crisis económica, no es tu crisis de salud, no es la crisis de la sociedad, es la crisis de la falta de tu fe. En Cristo tenemos todo, en Cristo podemos lograrlo todo. El problema es nuestra fe. Mira, mis amados hermanos, si nosotros no creemos en las cosas naturales del Padre proveyendo a nosotros, no vamos a poder creer en las cosas espirituales. Por eso el Señor Jesús pone este ejemplo de lo natural, de lo que tú y yo podemos ver y visualizar y podemos palpar. Él pone las cosas naturales y dice, mira, miras todo esto. Y si ellos no pueden creer en las cosas naturales, ¿cómo vamos a creer en las cosas espirituales? Si tú crees que Dios no va a proveer para el día de mañana, ¿cómo vas a creer que Dios ha provisto una salvación? Para el día que tú mueras vas a vivir una eternidad con el Señor. Tenemos que creer en las cosas más simples y más sencillas. Tienes que creer por la salvación de tu cónyuge. Tienes que creer por la salvación de tus hijos. Tienes que creer en las cosas más simples y más sencillas. Y así es como nosotros crecemos en fe. No es meramente la crisis, vuelvo a repetir, que estamos enfrentando, económica, de salud, sentimental. Es la crisis de fe en nuestro corazón. La fe, de acuerdo al diccionario bíblico, dice, es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar completamente en sus palabras. La fe tiene el origen en Dios mismo que Él la da. Hubo una ocasión donde los discípulos le dicen al Señor Jesús, aumentanos la fe. Si tú estás pasando cierta dificultad en tu vida y estás aterrorizado, aterrorizada de tu presente el día de mañana, el día de hoy, dile al Señor, Jesús, auméntame mi fe. Quiero creer en tus promesas. En el sentido bíblico, mis amados hermanos, ese acto intelectual, hablando de fe, va acompañado con otros sentimientos, si podemos llamarlo, que es el intelecto, la voluntad, emociones. Todas estas en conjunto igualmente provocan la fe en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios somos personas que tenemos intelecto. Por eso es importante escudriñar la Escritura, tener un conocimiento, un intelecto. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Para mí, para mi vida, en la situación. ¿Quién es Dios? Tengo un intelecto de quién es Dios, pero no simplemente tengo un intelecto, tengo una voluntad. Yo decido creer en lo que he leído, lo he aprendido. Tengo una voluntad de decir sí, tengo la voluntad de decir no. Igualmente, no solamente eso, sino que lleva las emociones. De acuerdo a la decisión que tú tomas, van a ser las decisiones que tú vas a sentir. Dios nos ha creado de esa magnitud, a esa dimensión, que Dios no quiere tener hombres y mujeres que sean como robots, sino que ellos puedan entender y comprender quién es Dios para ellos y lo que Dios está dispuesto a hacer a favor de ellos. Creer, confesarlo, hablarlo, vivirlo. Y emocionarse. Sí, estoy pasando dificultad. Mi matrimonio no está como yo quisiera. Oh, mis hijos no caminan como yo desease. Sí, pero hay una emoción, hay un sentimiento en mí basados en la fe que yo veré la gloria de Dios siendo glorificada en toda mi familia. Sí, estoy pasando dificultad económica, sí lo sé. No sé cómo voy a terminar el fin de mes, pero hay un gozo y una alegría y hay una paz en mi corazón que al final yo veré la gloria de Dios. Esto es fe. Y el creyente, mis amados hermanos, sufrimos esas crisis de fe. El tercer punto, las 5 razones negativas rápidamente que Jesús destaca de la ansiedad, de acuerdo a Mateo 6:25. Primero, el versículo 25 nos impide gozar de todo lo que ya tenemos. Cuando tú y yo vivimos en ansiedad, te impide gozar lo que Dios te ha dado. Y lo primero que te va a impedir es vivir. Cuando una persona vive en ansiedad, no puede disfrutar su vida.
Y el Señor Jesús dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. Ya lo leímos en la Escritura. El Señor Jesús dice, hey, la ansiedad es tan mala que no te impide gozar lo que tienes hoy mismo. Cuando tú pasas una crisis de ansiedad, no te puedes disfrutar a ti mismo. Si tienes familia, no puedes disfrutar a la familia. Y por eso el Señor Jesús dice, hey, no. Yo te puedo preguntar, y tengo mis apuntes, ¿qué tienes? ¿Te has puesto a pensar qué tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Oh, tengo vida, gloria a Dios. Tengo salud, gloria a Dios. ¿Qué más tienes? Oh, tengo una casa, gloria a Dios. Tengo un carro, gloria a Dios, no es del año, pero gloria a Dios, camina. ¿Qué más tienes? ¿Te das cuenta? Cuando vivimos en la ansiedad, nos enfocamos en lo que no tenemos y nos olvidamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y por eso el Señor Jesús dice, hey, dile adiós a la ansiedad. Versículo 26, inciso B, nos hace olvidar nuestro propio valor. ¿Se ha preguntado usted? Si yo le preguntara a usted, ¿qué valor usted se da? ¿Qué valor usted tiene? ¿Cómo se valoriza usted? ¿Se valoriza de acuerdo al trato de la sociedad? ¿Se valoriza de acuerdo a su economía? Porque este mundo así es. Conforme tú tienes o quién tú eres es como te evalúan. A los personajes dicen, no, este personaje tiene un valor de tantos millones porque es lo que tiene, es lo que cuenta. Pero déjame decirte que no hay millones que puedan darte el precio. No hay millones de dólares, billones, trillones de dólares que puedan salvar un alma. Y Jesucristo vino y dio el precio que no es posible pagar delante del Padre por amor a ti y a mí. Cuando tú entiendes ese valor, entonces tú puedes decir, yo no tengo precio. Yo no tengo precio. No hay ningún precio en esta tierra que pueda pagar mi redención y mi salvación. ¿Cuánto vales tú? ¿Te has preguntado tú alguna vez? Ay, pastor, no hubiera hecho esa pregunta porque me voy a deprimir. Ahora voy a entrar en esas crisis de ansiedad. ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo? Pero es bueno que tú analices tu vida. ¿Cuánto vales? ¿Vales por lo que tienes? No. Vales por lo que habita en tu corazón y es el Espíritu Santo. Versículo 27, inciso C. Es totalmente inútil, el afanarse no resulta nada. Yo le escribía así, el afanarse, mis amados hermanos, es como excavar en el patio de mi casa esperando encontrar oro. Cuando usted y yo vivimos en afán, es como literalmente estar escarbando el patio de mi casa esperando encontrar oro. Será imposible. Lo que el Señor Jesús está diciendo, la ansiedad no produce nada bueno en ti. Al contrario, destruye. Inciso D, versículo 30. La ansiedad borra las promesas de Dios en tu mente. Inciso E, versículo 32. Esta está más tremenda. Dice que la ansiedad es una característica de los paganos, de aquellos que no son hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y Él les dice, su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todo esto, pero dice, pero los paganos, los que no tienen esperanza, ellos están enfocados en ello. Lastimosamente yo he visto personas ser fieles en el Señor. Lamentablemente llegan a este país y este país los cambia totalmente. Su enfoque se desvía totalmente y ahora empiezan a vivir con estas características de personas sin Cristo, de paganos, sin fe y sin esperanza, trabajando duro, que se olvidan de lo más valioso que es la familia, que es el matrimonio, que es la vida misma. Y pasan los días y cuando menos se acuerdan, ya se encuentran tirados en una cama. De nada les sirvió el afán. Y el Señor Jesús el día de hoy, mis amados hermanos, mis amados oyentes, nos hace la invitación. Hey, deja ya de afanarte, no inicies a preocuparte, porque esta preocupación y esta conducta de ansiedad es una característica de aquellos que no han confiado en nuestro Padre eterno. No te afanes.
Pastor, es que usted no sabe cuáles son las necesidades que estamos pasando. Yo ya les he contado. Yo no lo puedo decir y no puedo mentir. Yo te puedo decir que Dios ha sido fiel. El hecho de que tú me veas aquí, es la muestra de la fidelidad de Dios. Yo puedo decirte con seguridad y certeza que si tú pones tu fe y tu confianza en el Señor se va a glorificar en tu vida. Yo estoy convencido de que el Señor responde en todos los ámbitos de tu vida cuando Él es el centro de tu vida. ¿Por qué te afanas? ¿Qué te preocupa el día de mañana? ¿Por qué no descansamos en el Señor? Conclusión. Aunque Jesús se enfoca en lo ordinario, en la comida y el vestido, Jesús hace referencia a que el Padre no está ajeno a todo lo que concierne a nuestra persona. Él sabe más que somos simplemente creación de Él. Él conoce todo lo que produce tu ansiedad y las consecuencias que vives por las decisiones tomadas bajo la influencia de la ansiedad. Dios conoce, mis amados hermanos, Dios conoce todo de nosotros. Él conoce la ansiedad en relación con tu persona, en relación con tu cónyuge, en relación con tus hijos, en tu trabajo, en la enfermedad. Pero esto es lo interesante y esto es lo hermoso. Que nosotros el día de hoy podemos decidir confiar y descansar totalmente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que hay provisión y que hay protección. Aún en las cosas más ordinarias podemos confiar en el Señor. La respuesta a nuestra ansiedad, mis amados hermanos, mis amados oyentes, se encuentra en tener fe en Jesucristo. Descansar en Él. Aunque no lo puedas entender con tu lógica natural, pero que tu corazón en fe pueda decir: yo voy a creer y voy a descansar en Él. Versículo 33. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. En conclusión, el Señor Jesús es muy claro en su enseñanza y esto es lo que Él está diciendo. Jesús nos dice en Mateo lo que no tenemos que hacer: preocuparnos ni afanarnos. Pero también nos dice qué tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer y ocuparnos en ello es en buscar su reino. Esa es la gran diferencia. El Señor Jesús el día de hoy nos hace esa pregunta y nos dice: ¿estás dispuesto a dejarlo? ¿Recuerdan? Terminamos la semana pasada con esa declaración. Cuando tú y yo oramos al Señor, tenemos que tener una convicción en nuestro corazón, ya determinado, que el Señor en la oración te va a decir: deja de hacer esto y ponte a hacer esto otro. En la ansiedad, igualmente, el Señor Jesús nos está diciendo: deja la ansiedad y busca el reino de los cielos. Esa es una esperanza. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes buscar el reino de los cielos? Te invito a que tengas momentos de oración, de lectura bíblica, buscando la voluntad de Dios, y tú vas a ver que aún tus sentimientos, tus emociones, tus actitudes van a cambiar, porque el reino de los cielos ahora está siendo promovido a través de tu vida.